Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les voy a hablar de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Un acontecimiento en el cual unos poquitos se defendieron de unos muchos y perdieron, pero cambió la historia de la humanidad, que es la caída de Constantinopla. Les digo que uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad, porque si ustedes se recuerdan de sus clases de historia por allá en bachillerato, nos enseñaban que las edades estaban divididas en la prehistoria, o sea, que era cuando no existía escritura, no había historia escrita, la edad antigua, que comienza cuando la humanidad comienza a escribir, a tener historia, y se termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a decir con la caída de Roma. Y después viene la Edad Media, ese periodo tenebroso que la gente lo ve así como una cosa oscura, que comienza ese año 476 cuando cae Roma, y termina con la caída de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453. Vamos a ver por qué es tan importante esa caída de Constantinopla. Si recordamos, ese imperio romano fue creciendo, se hizo un imperio poderosísimo, gracias a que iban conquistando países y Roma iba creciendo. Pero eso, bueno, todo llega a un equilibrio. Llega un momento que el Imperio Romano, vean el mapa ahí, pues que tienen ocupada casi toda Europa, África, parte de Asia, es tan grande que ya las fronteras son enormes y les cuesta mucho defender las fronteras. Entonces ya se estanca, y ya después de ese estancamiento comienza un retroceso y una disolución. Pero hay un hito importante en esta historia, que es el año 310, hay un emperador que se llama Constantino, que es el que le da el nombre a nuestra ciudad. Nuestra ciudad Constantinopla se llamaba Bizancio, y queda ubicada, les voy a decir, estratégicamente. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de Troya, miren, quedan cerquita de Troya, vean el plano ahí, vean el mapa, y ven dónde está Bizancio y donde se dice que estuvo Troya. O sea, es una zona estratégica, que es donde está eso que se llama el Estrecho de los Dardanelos, el Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo. Entonces ahí está Bizancio. Constantino, el año 312, hace lo que se llama el Edicto de Milán y permite el cristianismo. Los cristianos que estaban perseguidos ya comienzan a poder practicar el cristianismo libremente en el Imperio Romano. Pero después viene otro hito importante, que a mí la verdad es que no le tengo mucha simpatía, aunque a ustedes les parezca raro, ¿no? Que el año 380 después de Cristo llega un emperador que se llama Teodosio, y Teodosio ya no solamente permite el cristianismo, sino lo hace la religión oficial del imperio. Y eso, les digo, no me simpatiza para nada, porque el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión perseguidora. Más bien se empiezan a perseguir a los paganos y cosas y a forzar el cristianismo. Y yo creo que esas cosas, como dicen por ahí un dicho, miren, obligado ni para el cielo. O sea, nada puede ser obligado. No puede ser obligatoria la religión ni nada de eso. O sea, todo tiene que ser libre. Constantino, como les dije, él había construido una gran ciudad en Bizancio, que era una ciudad existente, y la llama Constantinopla. La defiende, la hace murallas, la convierte en un sitio estratégico, la embellece, y le gustaba mucho. A veces él se iba a vivir allá, y Constantinopla había sido varias veces la capital del imperio, y ese imperio estaba tan grande que este señor Teodosio, este emperador, tenía dos hijos que se llamaban Arcadio y Honorio. A mí me recuerda mucho la novela de García Márquez de José Arcadio y Aureliano. Pero este señor tenía dos hijos, entonces él decide ya dividir el imperio en dos partes, lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente, que se lo deja a su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Occidente, que se lo deja a su hijo Arcadio. Entonces vamos a decir que se trata de dos imperios romanos. Los dos imperios son romanos, tienen las legiones como ustedes las conocen, tienen todas las cuestiones, pero bueno, uno es de Oriente y uno es de Occidente. Pero el de Occidente, que es la Roma que nosotros conocemos, la Roma que nosotros admiramos, cae en poder de los bárbaros el año 476. Y en el año 476 entonces se termina la Edad Antigua y comienza esa Edad Media. Y viene esa Edad Media que la gente critica tanto, pero que tuvo sus cosas buenas también. Y esa Edad Media termina cuando cae ese otro imperio, porque ese otro imperio de Oriente sí siguió, pero se van separando las iglesias. Después en Roma siguen los papas y las cosas, y en Constantinopla está la iglesia ortodoxa, que se van separando, van adquiriendo prácticas un poco diferentes. Pero ese imperio romano de Oriente, ese imperio de Constantinopla, crece de una manera que miren ese mapa que les estoy mostrando del año 570 y pico, que tienen un emperador que se llama Justiniano, que hizo cosas grandiosas. Ustedes saben que una de las iglesias más grandes, bueno, ahorita no es iglesia, sino, bueno, será un museo, que más grande del mundo es lo que fue la basílica o la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Constantinopla se llama Estambul hoy en día. Esa iglesia tiene uno de los domos más grandes del mundo.
Después del de San Pedro en Roma, el de Brunelleschi en Florencia, el de San Pablo en Londres, como Duomo, como esfera, eso fue hasta hace poco, por siglos, uno de los más grandes del mundo. Y en la época que estamos hablando, vamos a decir desde que lo construyeron por el año 600 después de Cristo, hasta que se construye San Pedro en Roma, esa fue la iglesia más importante de la cristiandad. Y ahí Constantinopla era como el último reducto de esa cristiandad que venía de sus orígenes. Entonces ese imperio, les repito, crece muchísimo. Ahí les muestro el mapa del año 527 o por ahí. Pero fíjense que ya viene el empuje aquel del mundo árabe, del mundo musulmán, para ser más exacto. Y vienen los turcos, los otomanos, y van tomando posiciones y se va reduciendo. Véanlo ahí en el año 1200, vean cómo se ha reducido bastante. Véanlo ahí en el año 1400. Y bueno, cuando llegamos al momento de nuestra historia, eso no es nada, es una cabeza sin cuerpo. Les voy a decir, les voy a hacer una parte aquí en este momento. Uno de la guía que vamos a usar, el guión que estamos usando para este programa, es básicamente este libro que les estoy mostrando aquí, de Stefan Zweig, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Stefan Zweig nos ha servido de guión en numerosos programas. Hicimos un programa, dicen que uno de los libros mejores que se ha escrito en toda la historia de la humanidad es el de Magallanes, que le hicimos un programa con el guión de Stefan Zweig, esa hazaña grandiosa de esa expedición que le da la vuelta al mundo. Pero también le hicimos programas a María Antonieta, esa reina que perdió la cabeza literalmente en la Revolución Francesa, y Américo Vespucio. Y ahora vamos a usar este pequeño guión, porque es un relato muy pequeño de la caída de Constantinopla, que les recomiendo que lo compren y lo lean porque se van a conmover. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y comenzamos a hablar de la caída de Constantinopla según el relato de Stefan Zweig. Amigos, seguimos hablando de este hecho tan conmovedor que es la caída de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad inexpugnable, una ciudad dificilísimo de tomar, porque desde la época de Teodosio se construyeron unas murallas, amigos míos, que eran 3 hileras de murallas. La primera, más bajita, tenía 8 metros de altura, unas fosas de 12 metros de ancho. Después la muralla más alta tenía 13 metros y torres hasta de 15 metros de altura. Era una cosa que, pues, con el armamento de aquella época, desde arriba, una torre de 15 metros, uno echándole flechas a unos tipos que están abajo tratando de pasar una fosa, bueno, la hacían una ciudad inexpugnable. Ahí les mostramos algunas animaciones o reconstrucciones que se han hecho de esas murallas, así como los restos de esas murallas hoy en día. Imagínense ustedes que Constantinopla estuvo bajo sitio más de 22 veces en su historia y había sido tomada una sola vez. Fue tomada por los cruzados el año de 1203, 1204. Los cruzados en la Cuarta Cruzada se desvían y de manera alevosa atacan Constantinopla, la atacan, logran penetrar esas murallas por el lado de lo que se llama el Cuerno de Oro y toman la ciudad, y la ciudad permanece bajo control de los cruzados casi 60 años, hasta 1260 y pico, y la saquearon de la manera más brutal y salvaje. Pero vamos a ver el plano de la ciudad para que entiendan bien lo que es el Cuerno de Oro, porque eso es muy importante en toda la estrategia del programa. Como les dije, Constantinopla o Estambul está ubicada en el Bósforo, entre el mar de Mármara y el estrecho del Bósforo, que es ese paso tan importante porque va hacia el Mar Negro, que era así como el granero de donde venían muchísimos granos y muchísimos alimentos. Entonces Constantinopla es esa puntica que ustedes ven ahí, que es una puntica que está rodeada de agua, prácticamente es un triángulo que tiene 2 lados rodeados por agua y el otro por unas murallas inmensas. Y la parte rodeada por agua también tiene unas murallas inmensas, quizás no tan imponentes como las otras. Cuando los cruzados entraron porque por el Cuerno de Oro, que es ese bracito de mar, o ese estuario que tenemos del lado de arriba, ellos logran abrir una brecha. Pero los constantinoplenses o bizantinos repararon el error, reforzaron las murallas y se les ocurrió una cosa brillante que se las muestro ahí, que en la punta, en la puntica, como ven ahí, colocan una cadena inmensa y bueno, una cosa casi que grotesca, que impedía la entrada de barcos. O sea que ese lado del mar no podían entrar embarcaciones importantes, atacarlos por ese lado. Entonces se hace más inexpugnable todavía. Pero fíjense, Constantinopla cae el 29 de mayo del año 1453. 2 años antes ocurre una cosa que es la que propicia esta historia. Los otomanos, pues los turcos, habían tenido, bueno, estaban en pleno auge, habían tenido un sultán que se llamaba Bayaceto, que había asediado a Constantinopla, y su hijo, que se llamaba Murad,
también había asediado Constantinopla y tuvo que levantar el sitio porque se le alborotó un hermano, los mismos agentes de Constantinopla provocó una guerra civil y una cosa, y entonces tuvo que levantar el sitio. Pero muere este Murat y llega su hijo que se llamaba Mehmed II. Mehmed II, miren, tenía Constantinopla entre ceja y ceja y él quería tomar esa ciudad. Y era un hombre de una determinación que les cuento que cuando él se entera de la muerte de su padre, él cabalga no sé cuántos kilómetros hasta la capital, que era Adrianópolis, sin decirle a nadie. Vean Adrianópolis en el mapa hoy, que se llama Edirne, hoy en Turquía. Cabalga y llega allá y se impone como jefe, y una de las primeras cosas que manda hacer es ahogar a su hermano, que era el posible pretendiente al trono, el posible competidor. Lo manda a ahogar, que lo maten ahogado, y después manda a asesinar a las personas que lo ahogaron, o sea, como para no dejar rastro de la cosa. Y él tenía en mente que él quería tomar Constantinopla, él quería esa joya en su corona, y comienza a prepararse. Él sabe que las murallas de Constantinopla son inexpugnables. Ya se había inventado, pues ya el occidente conocía la pólvora, pero lo que había eran unos cañoncitos, unas culebrinas que eran muy pequeñas. Pero él sabe que esas culebrinas no van a penetrar en esas murallas tan grandes. Entonces se le presenta la oportunidad con un especialista, ¿cómo se llamarlo?, en armamento, que se llamaba Urbas, un húngaro, que le dice: no, yo te puedo construir unos cañones capaces de tumbar esas murallas, de destruir, de hacer mella en esas murallas, para ser más exacto. Entonces le paga un dineral a este Urbas, y Urbas construye unos cañones, ahí le mostramos esas bombardas turcas, que se puede decir que es el inicio de lo que se llama la artillería pesada. Ya eran cañones que lanzaban unos peñonazos, una cosa que ya era terrible. Imagínense que cuando construyen ese cañón y lo van a trasladar al sitio, no lo podían desplazar a una velocidad sino de 2 kilómetros por día. O sea, y eso eran centenares de bueyes y de hombres arrastrando aquello, como 200 hombres y no sé cuántos bueyes, que cuando prueban el cañón le avisan a todas las mujeres embarazadas que no se asusten porque aquello hacía un ruido espantoso. Y así como ese cañón, pues después empieza a construir otro y comienza a prepararse para el sitio de Constantinopla. Reúne un ejército de más o menos, bueno, Stefan Zweig dice 150.000 hombres. Yo le digo en otras referencias que quizás eran menos, eran 100.000 o 120.000. Pero en todo caso era un gentío el ejército, porque la población entera de Constantinopla en esa época, Constantinopla era una ciudad que en sus tiempos más gloriosos había tenido 500.000 de habitantes o más. En este momento tenía escasamente, pues de los saqueos de los cruzados, de los 22 asedios, de tantas cosas, tenía 40.000 habitantes, y de esos 40.000 entre 7 y 8.000 soldados. Entonces imagínense 7 o 8.000 soldados para defenderse de 100 o de 150.000. Pero bueno, eran los soldados con sus murallas. Entonces este Mehmed II comienza a preparar el sitio, y en abril ya se planta, como el 4 de abril se planta frente a la ciudad, y el 7 de abril comienza el asedio a la ciudad. Los constantinoplenses sabían que ellos no se podían defender solos contra los turcos, y habían hecho intentos de acercarse a la iglesia de Occidente, a los occidentales. En ese momento, entre las potencias más importantes del mundo estaban Génova y Venecia, la Serenísima Venecia, que eran ciudades marítimas. Y justo enfrente de donde está la cadena esa, en el Cuerno de Oro, estaba Gálata, que es una posesión genovesa. Entonces, vamos a decir, a los turcos no les interesaba meterse directamente con esa fortificación, porque si no, y así involucraba directamente a los genoveses, que tenían una flota muy superior tecnológicamente a la turca. La gente de Constantinopla trata de reconciliarse con la iglesia de Occidente, y es cuando ocurre los concilios de Ferrara y Florencia, el mismo concilio que estuvo en Roma y después en Florencia, para unificar a las dos iglesias. Y después se hace una misa de las dos iglesias en Santa Sofía, en esa catedral tan magnífica. Hacen una misa, se reconcilian las dos iglesias, pero al poco tiempo se olvidan. En ese momento no había peligro, se calman las cuestiones, y las dos iglesias siguen separadas. Pero Constantinopla no tenía vida sin la ayuda de Occidente. Con sus murallas y con todo, no podía sostener un asedio prolongado de ese ejército inmenso turco. Pero bueno, comienzan las acciones. Estamos, como les digo, en abril. Y lo que les llega de ayuda es una pequeña flota de 3 barcos más un barco de carga que viene de Génova. Pero vamos a hacer una pausa y ya les voy a contar cómo comienza este asedio de Constantinopla. Amigos, seguimos hablando de esta caída de Constantinopla. Les estaba contando pues que el asedio comenzó el 4 de abril, ya las acciones comenzaron el 7,
y más o menos el 20 de abril llega esta pequeña flota de ayuda de Occidente. No era lo que se esperaba, o sea, vamos a decir, Constantinopla esperaba una ayuda comprometida de muchos barcos, de miles de hombres, ¿no? Y le llega esta, que son 3 barcos de guerra y un pequeño barco con bastimento cargado de cereales y de comida. Y vienen esos barcos y en ese mar de Mármara que tenían que atravesar hay más de 150 barquitos turcos que cuando los ven les tratan de perseguir, pero los barcos turcos eran a remo y empiezan aquellos turcos a remar hacia los barcos, pero aquellos barcos majestuosos con el viento en popa van avanzando y los barcos turcos no pueden hacer nada. Y cuando ya están llegando al Cuerno de Oro, amigos, sucede lo que nadie se esperaba. Se va el viento. Se va el viento y aquellos grandes barcos se paralizan, las velas se ponen flácidas y ese montón de barquitos turcos le caen como unas jaurías. Ustedes han visto en esas películas cuando los perros agarran una presa y lo agarran un pobre con él, le caen 20 bichos ahí a caerles a mordisco. Bueno, ese poco de barquitos turcos cayéndole con garfios, tratando de montarse los genoveses ahí, tirándolos para abajo. El sultán Mehmed II en la orilla con el caballo, que el caballo metido hasta la barriga en el mar y el hombre gritándole a sus generales, mira, si no tomas esos barcos no regreses vivo porque te voy a matar. Y así fue, o sea, no los tomaron y al final mataron a la persona que estaba a cargo de las acciones. Pasan 2 horas, se pueden imaginar el drama, los 8.000 soldados que están dentro de Constantinopla, toda la población, 40.000 habitantes de la muralla viendo aquello y pidiéndole a todos los santos que protejan a esa pequeña ayuda que les estaba llegando. Y del otro lado les digo lo mismo. Estarían todo ese poco de turco, comenzando por el sultán, rezándole a Mahoma, a Alá, yo no sé quién más le rezarán, para que sí los tomen. Pero después de 2 horas de combate, que ya estos no pueden más, que eran 50 contra 1, dice Stefan Zweig, que era más o menos la proporción de gente. Miren, comienza a sobrar la visita, comienza a soplar, y logran, bajan la cadena del Cuerno de Oro y entran la flota, y bueno, y reciben ese pequeñísimo aliento el 20 de abril. Pero bueno, alegría de Tísico. Fuera tenían todavía a 100.000 hombres sitiándolo. Entonces, después viene otro hito muy importante. Siguen las acciones y yo dice, oye, no nos van a mandar a más nadie. Después sale un barquito que logran camuflar, que atraviesa las líneas turcas y va a ver si viene más ayuda y no consiguen a nadie. Y ese barco, dice Stefan Zweig, que eran 12 héroes que iban en ese barco, regresa el 23 de mayo. O sea, que sabían que regresaban a morir, pero a llevar la noticia de que no se espera más ayuda. Ya los cañones que habían construido los turcos eran 20 o 30 cañones bombardeando las murallas, las destruían, pero los constantinoplenses en la noche las volvían a reconstruir, y es esa pugna entre unos y otros, y se está acercando el 29 de mayo. El 29 de mayo no se vayan a creer que todos de un solo lado, o sea, también para el sultán turco la cosa estaba fuerte, ¿no? Él tenía aquel ejército inmenso que le costaba un dineral y se estaba desprestigiando con aquel ejército y no podía tomar la ciudad. Entonces decide lanzar el ataque final, el asalto final. Entonces el 28 no hay acciones, el 28 estos por allá rezándole a Alá y a Mahoma, y estos por aquí hacen una misa grandiosa y solemne en Santa Sofía. Va el Basilio Constantino XI, que era el emperador de Constantinopla, asiste a la misa con la gente más importante, toda la ciudad en realidad. Después él va a su palacio, le pide perdón a sus subalternos, a sus servidores por cualquier daño que habían hecho, y afuera, después de haber rezado los otros a Alá e inclinarse hacia la Meca, esas cosas que yo no conozco bien cómo son esos ritos, empieza una gritería que, aunque estos lo decían en otro idioma, se entendía lo que estaban diciendo, porque le gritaban a Alá y gritaban la palabra saqueo, porque Mehmed le ofrece 3 días de saqueo ilimitado a la ciudad. Pues saqueo ilimitado significa los bienes, las personas y todo lo que existe. Entonces, llegamos al 29 de mayo y se organiza el asalto final. El asalto final lo planea Mehmed II en 3 oleadas. La primera oleada eran los mercenarios, eran soldados de menos valía, pero que su objetivo era ir cansando a los defensores. El ataque comienza, como decirles, a la 1 de la mañana, y están aquellos tipos que iban a morir del lado de los turcos, que iban a asaltar las ciudades, pero para ser rechazados, porque, bueno, eran soldados hasta inexpertos, pero cansan a los otros. Después viene la segunda oleada, que ya sí es un ejército profesional de Anatolio, que los atacan otras horas más, y están aquellos pobres constantinoplenses agotados, aterrorizados, pero los rechazan también. Y después viene el ejército, que es como la guardia pretoriana, la guardia del sultán, que eran 12.000 hombres, que son los genízaros. Los genízaros fue un cuerpo que se originó de esclavos cristianos, niños cristianos que ellos educaban y los convertían en soldados, pero después era la guardia más elitesca, los mejores soldados. Y los genízaros atacan, amigos, y están siendo rechazados, pero una cosa sangrienta, y los de adentro están agotados, hasta que por error, unos
turcos que van caminando por las murallas, que habían logrado pasar la primera muralla, descubren una de las puertas, una puerta peatonal que está abierta por error, la puerta de Quercaporta se llama, una puerta para peatones, no una puerta importante. Ellos no lo pueden creer, creen que es una trampa. Van y buscan a los jenízaros y logran que los jenízaros entren y alcen una bandera turca del lado de adentro. A lo mejor en ese momento la suerte no estaba echada. A lo mejor en ese momento, si los defensores se dan cuenta, logran neutralizar eso y cerrar la puerta y a lo mejor detienen el asalto. Pero no fue así. Cuando se alza la bandera turca, amigos míos, se oye ese grito que espero que ustedes nunca escuchen, por lo menos en vivo y de verdad, de sálvese quien pueda. Los turcos entraron. Ya los defensores abandonaron los puestos, salió todo el mundo corriendo y los turcos entran en la ciudad. Este sultán Mehmed II defendió, protegió a Santa Sofía. Él no dejó que la tocaran, no dejó que la maltrataran porque él quería hacer una mezquita de ella. Pero miren, amigos míos, como dice Stefan, nadie sabrá nunca lo que perdió la humanidad ese día, porque la ciudad fue saqueada, las mujeres para los harenes, los hombres y los niños jóvenes para la esclavitud y los viejos matados inmisericordiamente. Mehmed sí la protegió un poco porque la quería hacer la capital de su imperio, no fue tan... pudo haber sido peor, pues fue horroroso, pero pudo haber sido peor. Él llegó solemnemente a las puertas de la catedral de Santa Sofía, se arrodilló, se echó tierra en la cabeza para significar que era mortal y que, como decimos nosotros, polvo eres y en polvo te convertirás. Y así es como cayó esta ciudad, que se puede decir que al caer esta ciudad es que comienza o termina la Edad Media, ya que el Renacimiento había comenzado también gracias a esta ciudad. Siempre se ha dicho que el Renacimiento comienza porque la gente empieza a huir de Constantinopla por el asedio turco y muchos conocimientos y muchos sabios van yéndose a Occidente y es ese renacer de la cultura universal. Muchísimas gracias, muy buenas noches y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Uno de los episodios más importantes de la toma de Constantinopla es que este sultán Mehmed II estaba tan determinado a tomarla que como no podía meter los barcos por el cuerno de oro, por la cadena, y no podía tomar la fortaleza de Gálata para no involucrar directamente a Génova y a otros países occidentales, a otras ciudades occidentales, él decidió pasar los barcos por las montañas y construyó un camino de 4 kilómetros y un buen día, de noche sin que nadie supiera, pasó las montañas 70 barcos y lo metió en el cuerno de oro. Y eso fue lo que hizo que entonces los defensores tuvieran que dividirse porque los atacaban entonces ya por dos flancos, por las murallas y por el mar. Entonces eso muestra la determinación de este personaje, que él decía que si uno de los pelos de su barba supiera lo que él está pensando, se lo arranca. Eso lo hizo en el mayor secreto y en el mayor misterio. Pero en lo Educando a nuestros padres, yo les quiero decir que ese grito de sálvese quien pueda, miren, ahí todavía había mucho que hacer. Todavía siempre hay algo que hacer. Uno no debe precipitarse en tomar decisiones. Frente a un peligro, uno debe de repente pararse un instante, una fracción de segundo, y ver qué es lo que está pasando y tomar la decisión más conveniente. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pedro.